Cuando se habla del milagro del Tepeyac, todos mencionan a Juan Diego, al obispo Zumárraga, a los testigos y al manto. Pero casi nadie recuerda al hombre que, según algunos cronistas, pudo haber tenido en sus manos el encargo más sagrado de la historia americana: reproducir la imagen que cambió la fe de un continente. Su nombre era Marcos Cípac de Aquino. De él se sabe muy poco. Un artista indígena del siglo XVI, formado en los talleres franciscanos, hábil en el uso de los colores minerales y las técnicas europeas recién llegadas. Se dice que dominaba el temple, el dorado y los pigmentos naturales obtenidos del nopal y del añil. Era un hombre silencioso, observador, profundamente creyente, y fue, según viejos documentos hallados en archivos eclesiásticos, uno de los primeros en intentar representar la aparición guadalupana. Algunos historiadores sostienen que Marcos Cípac fue el autor material de la imagen impresa en la tilma. Otros lo niegan con firmeza, diciendo que ningún pincel tocó jamás esa tela. Pero entre ambas posturas, flota una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Y si aquel humilde pintor no fue el autor, sino el testigo de algo imposible? Las crónicas relatan que, tras las apariciones, los frailes de México encargaron a varios artistas reproducir la imagen para difundir la devoción. Marcos fue uno de ellos. Sin embargo, su obra destacó por un detalle inexplicable. Ninguno de los pigmentos que usó coincidía con los tonos del manto original. Intentó copiar la textura, la profundidad de la mirada, la delicadeza del rostro, pero cada intento terminaba en fracaso. Era como si la tilma tuviera una luz propia, imposible de imitar. Hay una antigua carta, conservada en la Biblioteca de Sevilla, que menciona a un indio Marcos, dotado de gran ingenio y temeroso de Dios, que lloraba al contemplar la imagen porque decía que ningún hombre podía haberla hecho. Esa frase, ningún hombre podía haberla hecho, se convirtió en su legado silencioso. La tradición cuenta que, una noche, Marcos fue llamado al Tepeyac por un fraile. Querían que examinara la tilma para restaurar una pequeña mancha en el borde. Al acercarse, Marcos se arrodilló y levantó la tela con respeto. Dijo después que sintió un aire tibio, como un aliento que provenía del lienzo. El olor era suave, mezcla de flores y tierra húmeda. Y cuando intentó tocar la pintura, notó que su mano temblaba. La imagen no tenía relieve, no había capa de pintura, ni huella de pincel. Solo color suspendido, luz contenida. Marcos dejó caer el pincel, y según el testimonio que otros escribieron por él, murmuró: «Aquí no hay pintura, hay presencia». Desde entonces, el pintor desapareció de los registros. Algunos dicen que se retiró a un convento y murió en silencio. Otros que viajó al sur del país, donde enseñó a los jóvenes artistas indígenas a pintar no con técnica, sino con oración. Se dice que repetía una frase en náhuatl que traducida significa: «No pintes lo que ves, pinta lo que crees». Con el paso de los siglos, su nombre quedó envuelto en leyenda, pero su influencia persiste. Cada artista guadalupano que intenta retratar a la Virgen siente la misma frustración, la misma humildad que aquel hombre. Ninguno logra captar el brillo de sus ojos ni la ternura de su expresión, porque no hay trazo humano que pueda contener lo divino. Algunos documentos sugieren que Marcos Cípac pudo haber participado en la preparación del ayate antes del milagro. Tal vez ayudó a tensarlo, o a limpiarlo, o simplemente estuvo presente en la habitación donde Juan Diego extendió su manto ante el obispo. Si fue así, habría sido uno de los primeros en ver cómo la imagen surgía de la nada, ante los ojos de todos. Y quizá por eso nunca volvió a pintar igual, porque quien ha visto lo inexplicable ya no puede crear como antes. En los años 1700, un sacerdote anónimo escribió una nota marginal en un libro de sermones. Del indio Marcos se dice que tuvo visión interior y supo que los colores del cielo no se muelen con manos de hombre. Esa línea, perdida entre páginas viejas, es todo lo que queda de su voz. Pero hay algo simbólico en su ausencia.
Marcos Zipac no firmó ninguna obra, y en eso muchos ven la mayor enseñanza, que lo sagrado no necesita autor, porque su origen es compartido. Cada trazo de la imagen guadalupana, cada flor que adorna su túnica, parece recordarlo. La belleza nace cuando el ego se borra. Tal vez por eso la Virgen eligió a un hombre sin nombre, a un artista humilde, para mostrar que el milagro no pasa por la fama, sino por la entrega. En el silencio de su arte, Marcos Zipac dejó una huella que el tiempo no pudo borrar. Una huella invisible, pero viva, como el pulso del manto. Hoy, cuando los restauradores observan la tilma bajo microscopio, algunos dicen que, entre los tejidos más finos del borde, hay un trazo diminuto, una marca casi imperceptible, similar a una inicial indígena, una M muy leve, entretejida en la fibra que nadie sabe cómo llegó allí. ¿Coincidencia? ¿Firma oculta? ¿O tal vez el suspiro final de aquel hombre que dedicó su vida a servir al misterio? Sea como fuere, el nombre de Marcos Zipac de Aquino ha vuelto a renacer entre quienes buscan comprender la profundidad de la devoción guadalupana, porque su historia no es la de un artista que pintó una virgen, sino la de un alma que fue tocada por lo divino y eligió callar. Y tal vez esa sea su verdadera obra maestra, no una pintura, sino una enseñanza. Que cuando la fe guía la mano, el arte deja de ser humano y se convierte en oración. El misterio del pintor que no firmó nos invita a mirar la tilma con otros ojos, no como un objeto, sino como un testimonio compartido entre cielo y tierra, entre lo visible y lo invisible, entre el hombre que pinta y la madre que inspira. Y así, el silencio de Marcos Zipac sigue hablándonos a todos, que en el corazón humilde puede reflejarse el rostro de Dios. En el próximo episodio nos adentraremos en las señales astronómicas y simbólicas que rodean la tilma, en las flores y los patrones ocultos que parecen seguir un lenguaje perdido. Descubriremos cómo el mensaje del manto no termina en su superficie, sino que se extiende como una melodía cósmica que aún resuena en la historia. Ese será el misterio de las flores celestiales.